libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Verso 1 al 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Dónde estaba la iglesia? Era una ciudad, no era la única iglesia. Pero ahí se reunieron en ese día, en Antioquía, profetas y maestros. No dice, pero yo sospecho que algún pastor también andaría metido ahí, porque los pastores siempre andamos metidos por ahí, ¿vio? Así que había profetas, maestros y la iglesia. Y algunos de ellos se llamaban Simón, el que se llamaba Níger. ¿Saben lo que es Níger, no? Negro, o sea, el negro. El hermano, el negro, Níger. Entonces se llamaba Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, que era Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo. Pero a mí lo que me interesa no era el nombre de los participantes, sino de lo que hacían. Porque dice que ministrando estos al Señor, ¿qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. El énfasis que en esta mañana, y es el último domingo del mes aniversario que quiero hacer, es el potencial que hay en una iglesia que ministra al Señor. Porque cuando hay ministración a Dios, cuando hay adoración a Dios, cuando hay entrega a Dios, cuando hay ayuno delante del Señor, cuando hay entrega delante del Señor de nuestras vidas, pasa lo que pasa acá. De repente el Espíritu Santo irrumpió. Recibía la adoración del Señor, recibía las alabanzas, recibía las oraciones de un grupo de hermanos que estaban reunidos en Antioquía, entre los cuales estaba Pablo, y había profetas, y había maestros, y de repente en medio de esa ministración al Señor, el Espíritu Santo irrumpió de una manera maravillosa. ¿Qué te parece, hermano? ¿No es sorprendente? ¿Te gustaría que en medio de las alabanzas de las chicas de danza o en medio de alguna alabanza de las que cantamos en la iglesia, de repente pase algo diferente, pase algo sorprendente, pase algo que nos deje a todos? ¿Qué está pasando? Y de repente dice que allí el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, vino sobre ese lugar, irrumpió y empezó a darles determinaciones, decisiones de Dios para con la vida de los que estaban allí reunidos. Y el Espíritu Santo dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Ya los había llamado, el Espíritu Santo ya sabía la obra que ellos iban a hacer, pero todavía necesitaba decirle a la iglesia, me los apartan, les imponen las manos, oran por ellos, porque yo ya los escogí, yo los llamé, yo les di una misión y ahora es necesario que la iglesia lo envíe. Mire qué impresionante es Dios, que Él es el que llama, Él es el que hace la obra, pero también le da participación a la iglesia para que nosotros también en el nombre del Señor enviemos a aquellos que han de servir al Señor en diferentes áreas del ministerio, ¿sí? Así que, hermanos, queridas hermanas, hoy podemos tomar esto como un culto más, pero no es un culto más, es el culto donde celebramos el 91 aniversario. Y quizá puede ser un tiempo y una gran oportunidad para que nosotros podamos redescubrir el potencial que tiene la iglesia cuando adora a Dios, cuando aclama a Dios, cuando bendice a Dios, cuando está en la presencia de Dios, cuando busca la presencia de Dios, esperando que Dios responda de una manera poderosa y sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén?
Hay algunos que están esperando el almuerzo, porque evidentemente, sí, si no, ¿qué otra cosa te puede apasionar más que el Señor? Un almuerzo. No. ¿Qué otra cosa te puede apasionar más que el Señor? Y lo que traje preparado de casa. No. Si no te enamorás del Señor, si no te apasionás por el Señor, todas las demás cosas algún día pasan, se caen, se quedan en el camino. Vos tenés que tener un corazón dispuesto, una vida dispuesta para buscar más y más de la presencia del Señor. Bien, ahí me gustó, una hermana se entusiasmó y aclamó con un amén. Ahí está, gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos han venido acá sabiendo que Dios te puede ministrar una palabra, te puede ministrar una revelación, te puede decir algo que estás necesitando? ¿Cuántos están bien? ¿Y cuántos vinieron dispuestos a ministrar el corazón del Señor? Al revés, no para que Él te ministre a vos, sino para que vos lo ministres a Él. De eso se trata. No se trata de lo que vos vas a recibir, se trata de que lo que vos tenés para darle al Señor en una reunión como esta. Pareciera que nosotros que nos sentamos en las sillas somos los espectadores de alguna función de algún tipo. Pero ese es el teatro, no es la iglesia. Eso es en el cine, no es en la iglesia. En la iglesia cada uno de los que estamos aquí sentados somos adoradores. Cada uno de los que estamos aquí sentados, aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie note que estemos aquí, estamos aquí y Dios está buscando tu adoración, está buscando tu entrega, está buscando tu búsqueda. No te podés quedar inmóvil ante su presencia, no podés pasar desapercibido ante su presencia. Él te está buscando. Ese día ellos decidieron: vamos a ministrar al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a orarle al Señor. Y el Señor estaba presente ahí, el Señor estaba escuchando las oraciones, el Señor estaba recibiendo todo lo que hacía. No había un predicador invitado, no había alguien especial de especiales, no había alguien notorio para que fuera la figura del culto. Ahí estaban todos ministrando al Señor. Y cuando todos se pusieron a ministrar al Señor, de repente el Espíritu Santo soltó la palabra que tenía preparada para ellos. ¿No te parece maravilloso? Es que cuando tú decides, en primer lugar, darle a Dios lo que es de Dios, y no estoy hablando del dinero, sino que estoy hablando de tu corazón, de tu vida, de tu entrega, de tu adoración, quédate tranquilo, porque Él va a hablar de vos. Quédate tranquilo porque Él va a revelar cosas acerca de vos. Quédate tranquilo porque cuando vos derramás su corazón delante de Él, hay una presencia de Dios que te va a envolver y te va a ministrar y te va a dar. Pero es necesario que primero su pueblo le ministre a Él primero. Qué sorprendente es cuando el Espíritu Santo irrumpe. Aquí irrumpió. Aquí todos estaban adorando y buscándolo y de repente todos fueron sorprendidos porque el Espíritu Santo se manifestó y les habló. Yo no sé, pero ya pensar en esto me dan ganas de seguir alabando al Señor. Me dan ganas de seguir adorando al Señor. Me dan ganas de seguir ministrando el corazón de Dios. No como siguiendo una letra, una canción. Bueno, ¿cuándo termina esta canción? Esta canción no la conozco, así que no la voy a cantar. Esta canción es demasiado nueva. Esto es tan viejo que ya no se canta más. No, porque muchas veces venimos con una expectativa de juzgar las cosas que están sucediendo en el altar, en la administración. El tecladista le chingó a la nota. Bueno, le chingó a la nota. No, pero vos no. O sea... ¿entiende? Y venimos muchas veces. Hay espectadores. Evidentemente en la iglesia del Señor no hay solamente adoradores, hay espectadores. Entonces el espectador, qué bien que trabaja este actor. Qué bien, se parece a Bruce Willis. Y este trabaja como el de Top Gun, ¿cómo es? Tom Cruise.
Ese. Entonces, y claro, entonces venimos y nos entusiasmamos con el artista, con el que actúa. ¡Qué bien que predicó este pastor! ¡Oh, me llenó el alma! Y venimos así, ¿no es cierto? Pero lo que menos pensamos es que venimos para ministrar el corazón de Dios. Y los hombres y mujeres que en la Biblia aprendieron este gran secreto de ministrar a Dios, no solamente de venir para recibir y para ser ministrados, encontraron una vida totalmente trascendente, encontraron un futuro diferente, encontraron cosas que de otra manera no encontrarían en su vida, ¿sí? Por tanto, tenemos que aprender a ministrar primero al Señor para convertirnos en verdaderos adoradores. Quiero darles algunos ejemplos bíblicos. ¿Te acordás de Samuel? El profeta Samuel. El profeta Samuel fue enseñado por un sacerdote que se llamaba Elí. Bien, hay algunos que ya se ubicaron ahí en la Biblia, ya se ubicaron en 1 Samuel. Y entonces Elí era un sacerdote mayor, poco viejo ya, con mucha experiencia y con muchos años de servicio. Tenía 2 hijos que serían el futuro, ¿no es cierto?, ministerial, donde continuaría ese linaje sacerdotal, pero todo iba para atrás en ese momento. Y entonces llega el muchachito Samuel, cuya madre lo entrega para el Señor y lo deja al cuidado de Elí, el sacerdote, y de que Elí le enseñara las cosas. Y esa mujer se fue contenta de que su hijo iba a ser un hombre de Dios. El problema es que tenía los peores referentes al lado de él, que era el sacerdote Elí. Dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, lo siguiente: el joven Samuel era un muchachito adolescente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, que era el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, dice la palabra del Señor. ¿Sabés qué lo peor que le puede pasar a una iglesia? Perderle rumbo a la palabra, extraviar la palabra por algún lugar y decir cualquier cosa, desde el púlpito, desde abajo, desde una célula. Lo peor que le puede pasar a una iglesia es extraviar la palabra de Dios de sus corazones y hacer lo que uno quiere. Lo peor que le puede pasar a una iglesia o a un pueblo es que no haya visión con frecuencia para saber hacia dónde nos dirigimos. No somos una ONG, hermano. No somos una asociación civil, hermano. Somos la iglesia de Jesucristo. Y si Jesucristo no nos da la palabra, no tenemos palabra. Y si Jesucristo no nos da la visión, no sabemos para dónde ir. No sé si me entiende. Por eso es importante. En el tiempo del sacerdote Elí, escaseaba la palabra y escaseaba la visión. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Pero mientras esto sucedía en el ministerio de Elí, había un muchachito, el joven Samuel, que estaba ahí rondando el templo, rondando el tabernáculo y la ministración, y él estaba ministrando al Señor. El joven Samuel, déjenme el texto, no me lo saquen hasta que cambie de texto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, ¿sí? Si algo hizo bien Elí, fue enseñarle a Samuel que Dios lo iba a llamar algún día y que él tenía que responderle a Dios y que él tenía que vivir una vida de ministrar al Señor. Lo bueno de Elí fue lo peor de Elí para su vida, porque él no lo hacía, porque él no lo lograba hacer. Porque los años de experiencia y los años de costumbre del sacerdocio hicieron que él perdiera esa visión y que perdiera la palabra. Por eso escaseaba la palabra y la visión. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ministro del Señor, a un pastor. Cuando ustedes me vean
que yo ya la palabra no va más y que yo no puedo alcanzar, écheme a patadas de acá. Porque tiene que haber siempre en este lugar un hombre, una mujer que sirva a Dios, que ame a Dios y que tenga palabra de Dios y que tenga visión de Dios para el ministerio. Amén. Háganlo, por favor. No me dejen permanecer en este lugar si no comunico la palabra del Señor. No me dejen estar predicando en este lugar si no doy una dirección de parte de Dios para el pueblo. Por favor, porque me van a hacer un gran daño. Y se van a hacer un gran daño ustedes también. Pero mientras predique la palabra del Señor y guíe a este pueblo por los caminos del Señor, apóyenme y ayúdenme. Apoyen el ministerio, apoyen a los pastores para que sigamos adelante. Así es la iglesia de Jesucristo. No tiene otra forma de ser la iglesia de Jesucristo. Por eso estaba fallando el ministerio de Elí. Por eso se le caía de las manos el sacerdocio a Elí, como se te está cayendo de las manos el sacerdocio de tu vida, de tu ministerio, de tu servicio y de tu ministración a Dios, porque has dejado de ministrar el corazón del Señor. Y así es el principio de todos los males. Cuando dejas de ministrar a Dios, empieza la debacle, empieza la frustración, empieza el agotamiento. Empieza la rutina, empieza la costumbre, empieza la monotonía del ministerio y muchos le ha alcanzado esta enfermedad ya. Quizá dicen no hoy, pero que los alcanzó, los alcanzó. Así que, por eso dice que aunque Samuel ministraba al Señor, por otro lado dice, y la palabra de Jehová escaseaba, y no había visión en esos días. Qué tremendo es que Elí, de alguna manera, dejó de ministrar el corazón de Dios. ¿Era sacerdote? Sí. ¿Había sido ungido? Sí. ¿Predicaba? Sí. ¿Hacía los sacrificios? Sí. ¿Se ponía en contacto con el pueblo? Sí. ¿Todas las cosas del santuario, del tabernáculo las hacía? Sí. Lo único que no hacía era ministrar el corazón del Señor. Por eso ni tenía palabra, ni tenía visión. Podía estar en ese lugar, podía cumplir todas las cosas día por día, pero no había palabra y no había visión, escaseaba. Porque ahí lo que estaba escaseando era la ministración al Señor. Yo hoy quiero que en el último domingo de este aniversario no seas el mismo hijo de Dios o creyente de Dios que has sido siempre, sino que se renueve tu visión, tu corazón de desear ministrar al Señor. En este mundo donde existen los medios, las redes y todas las cosas que hoy tenemos, es muy fácil autopromocionarse, es muy fácil autoproponerse, es muy fácil presentarse delante de los demás como soy yo. Pero es muy distinto si ese vos que apareces en las redes, que escribís de vos y de las cosas que te pasan, ministrás tanto a la gente, pero no ministrás al Señor. Hablas tanto de vos y de lo tuyo, pero no hablas del Señor. Ministrás a la gente, pero no ministrás al Señor. Y Elí podía haber estado ministrando a la gente día tras día, tras día, tras día, pero no ministraba al Señor. Y cuando no ministra al Señor, todo se va apagando, todo se va quedando, todo se va achicando, todo se va reduciendo. Iglesia, antes que nos pase la tragedia de Elí, ministremos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén, hermano. Tenemos que ministrar al Señor. Elí creía que le daba cosas a Dios con lo que hacía cada día, con su trabajo diario. Elí mantenía el servicio de la casa del Señor, pero Dios estaba buscando otra cosa. No estaba buscando el servicio de Elí, no estaba buscando la actividad de Elí, ni el activismo de Elí.
Dios está buscando un corazón que lo ministre a Él, que lo adore a Él, que lo busque a Él, que dependa de Él. No sé si entendés la diferencia, porque muchas veces nuestras prioridades nos cambiaron. Nos llaman para servir, vení a hacer esto, vení a hacer lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... Y estamos en una vorágine de activismo y de cosas que hacemos para el Señor, y está bien servir al Señor. Pero no está bien servir al Señor si primero no tenés un corazón que adora a Dios y que ministra el corazón del Señor. Por eso él empezó a perder el rumbo. Pero el gran milagro de esta historia es que había un muchachito ahí, cerca de Elí, que ¿qué dice la palabra que hacía? Y ya se me fue de nuevo. El joven Samuel ministraba a Jehová. Y cuando eso empezó a pasar, todo lo que no pasaba con Elí empezó a pasar porque alguien ministraba al Señor. Ni los hijos de Elí pudieron ser útiles para esto, porque ellos ministraban su carne, ministraban su ego, ministraban sus deseos, ministraban sus placeres, pero no ministraban a Dios. Y Elí no hizo nada con sus hijos, no le cambió el rumbo, no le dijo, esto no va más en su vida. Y ellos no cambiaron, y ellos no pudieron ser útiles, pero Samuel ministraba a Jehová. Y fue suficiente eso para Dios para que todo empezara a cambiar, todo empezara a ser renovado. Padres, cuidado con los hijos. Tristemente, y salió en las noticias, que en esta movida de egresados de ayer o antes de ayer, hubo desmanes de jóvenes en varios lugares, en Tigre, en la zona sur, que no sé si en dónde era, en Lanús, no sé, y en San Justo. Yo estaba caminando acá cuando vi la horda de jóvenes egresados que daban vuelta. Pero me sorprendió cuando una hermana me dijo, ya tarde, que en la esquina de nuestra escuela un padre estacionó su auto, abrió su baúl, sacó una heladera gigante de esas térmicas y empezó a repartirles bebidas alcohólicas a los chicos que estaban dando esa vuelta, acá, en esta esquina. Ya era tarde para denunciarlo, ya era tarde para buscar a la policía, pero que vieron a un padre bajando heladeras con bebidas alcohólicas, y los chicos en esos tubos que tienen de agua cargaban la bebida alcohólica para después hacer la recorrida. Padres, estamos para enseñarle a nuestros hijos a ministrar el corazón del Señor, no para que ellos se autoministren sus propias vidas y sus propios rumbos, sino para que ellos aprendan a ministrar el corazón del Señor. Amén. Después salimos en la televisión, por todos lados, jóvenes agarrándose a trompadas, chicas agarrándose a las piñas en una plaza, y después nos decimos, ¿cómo llegamos a esto? No, es que la escuela... ¿No será que las familias hemos también perdido el rumbo? Y lo que teníamos que ministrar de Dios, lo dejamos en el camino. Así que hoy es tiempo de que alguien quiera volver a ministrar el corazón del Señor. Hoy es tiempo de que alguien busque el corazón del Señor. Tuvo que haber un pueblo que ministraba el corazón del Señor. Si querés ver las obras de Dios, tenés que ministrar el corazón del Señor. Si querés predicar, tenés que ministrar el corazón del Señor. Si querés enseñar, tenés que ministrar antes que nada el corazón del Señor. Si querés ser misionero o cualquier otra cosa, lo primero que tiene que hallar el Señor en tu vida es un Samuel,
Es un Samuel que aprendió desde pequeño a ministrar el corazón del Señor. ¿Por qué tu hijo no canta? ¿Por qué tu hija no adora? ¿Por qué tu hijo no abre la boca? ¿Por qué no le enseñaste? ¿Porque creen que está fuera de moda? ¿Porque creen que es cosa de viejos? ¿O por cuántas razones todavía tenemos gente muda en las iglesias que no abre su boca en la alabanza? Cuando esto es un principio de Dios. Samuel creció y se transformó en un ministro del Señor, en un profeta de Dios. Un profeta que siguió buscando a Dios. Y cuando el pueblo, porque el pueblo tiene ideas siempre, el pueblo siempre tiene ideas. Y entonces le dijo a Dios, ahora no queremos otra cosa que no sea un rey. Queremos un rey, como todas las demás naciones de la tierra. Y le pidieron un rey a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Les concedió un rey, que fue Saúl. No lo buscó Dios, no lo pidió Dios, lo pidió la gente. Y vos sabés lo que pasó con Saúl, ¿no? En un momento, el corazón de Saúl estaba tan lejos de lo que Dios esperaba, que el profeta Samuel, que ungió a Saúl, volvió a encontrarse con Saúl y le dijo lo siguiente. Primera Samuel, capítulo 13, verso... ¿Estás ahí, no? Amén. A mí me gusta eso. Verso 14. El profeta Samuel le dice al rey Saúl, que ya estaba en funciones, que ya estaba haciendo la guerra, que ya estaba combatiendo, le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tremendo, tremendo. El primer rey lo buscó el pueblo. Y cuando Dios le demostró al pueblo que no era por lo que el pueblo pensaba, que no era por lo que el pueblo quería, que no iba a ser jamás por las decisiones del pueblo, sino por lo que Dios hablara y la visión que Dios diera, Saúl fue desechado por el mismo Dios que lo puso en ese trono. Por la razón que dice el texto. Jehová se ha buscado un varón, ¿cómo? Conforme a su corazón. O sea que lo que había en el corazón de Saúl no era un corazón conforme a lo que el Señor sentía, pensaba o quería hacer con Saúl. Ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado ya para que sea príncipe sobre tu pueblo, porque tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Y lo primero que quiero decirte es que cuando las iglesias cambian, que cuando las iglesias tornan a otra cosa que no eran antes, corremos un serio peligro. Cuando ya la palabra no se predica o no se enseña como se enseñaba antes, cuando ya no se discipula, cuando ya no formamos discípulos, cuando ya no entrenamos, cuando ya no predicamos, cuando ya no salimos, cuando ya no evangelizamos, empiezan a pasar cosas. Cuando nos encerramos adentro, empiezan a pasar cosas. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. David era de una familia numerosa, ¿se acuerdan, no? Tenía un montón de hermanos, como 8 hermanos. Sin embargo, Dios lo escogió de todos sus hermanos, era que el Benjamín, el chiquito, Dios lo escogió a Saúl, a David, digo, porque le agradó su corazón, porque dijo,
este tipo tiene el corazón que me agrada, conforme a mi corazón. Y cuando vos pensás en David, en cuántas virtudes tenía David, vos te das cuenta que él era un virtuoso en muchos aspectos de la vida. Pero lo que más le interesaba a David era agradar el corazón de Dios. Lo que más le interesaba a David era adorar a su Dios. Lo que más le interesaba a David era conocer más a su Dios. Lo que más le interesaba a David no era lo que tuviera o no tuviera, si tenía trono o no tenía trono, si tenía ejército o no tenía ejército, si tenía fuerza o no tenía fuerza. Él todo lo buscaba en la presencia de Dios. Él todo lo recibía de la presencia de Dios. Porque él todo lo hallaba cuando buscaba y ministraba el corazón del Señor. Amén. ¿Por qué creemos que va a ser diferente con nosotros, Iglesia del Señor? ¿Por qué creemos que Dios nos tiene que responder a lo que nosotros proponemos o hacer lo que nosotros pensamos? ¿No será que nosotros tenemos que buscarlo y esperar en Él? A ver cuál es esa palabra, cuál es la dirección. ¿No será que nosotros nos tenemos que poner en ayuno y oración delante de su presencia? ¿No será que nosotros tenemos que adorarlo más y más y más hasta que Él intervenga y irrumpa? ¿No será que tenemos que cambiar de actitud como si supiéramos cómo ser evangélicos, cómo ser cristianos o cómo ser una iglesia de muchos años, como la nuestra de 91 años? Que hemos ensayado tantas cosas, que hemos practicado tantas cosas, que hemos hecho tantas cosas a través de la historia con tantos pastores, con tantos ministros y siervos, con diferentes formas de organizarnos y todo, que pareciera que ya supiéramos. Y quizás no nos damos cuenta que no sabemos nada todavía de todo lo que Dios quiere mostrarnos y todo lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Por eso no podemos dar por sentado nada. Tenemos que seguir buscando el corazón del Señor. Tenemos que seguir ministrando el corazón del Señor. Porque hacer esto es lo que marca la diferencia. Saúl enfermó. Saúl estaba medio loco. Dice la palabra que Saúl estaba atormentado por un espíritu que Dios permitió que viniera, porque él ya había sido desechado. ¿Sabés la historia, no? ¿Estoy bien en lo que digo? Y entonces buscaban algún paliativo, alguna hierba medicinal, algún psicólogo, algún psiquiatra, no había nada de eso. Y entonces alguien le sugiere a Saúl, mirá, ¿por qué no buscas a alguien que sea un adorador, alguien que sepa tocar el arpa y lo traes? Porque mientras suena la alabanza, vos te vas a calmar, se te van a ir los dolores, se te van a ir esa angustia que tenés. Y entonces, en 1 Samuel, capítulo 16, verso 17, dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien. Alguno que toque bien. Che, ¿alguno quiere ser como David? David tocaba bien, ¿eh? Así que esforzarse. No se cabeceen. Vamos. Alguien que sepa tocar, dice. Y tráiganmelo. Verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Ya las chicas se están entusiasmando con encontrar un David. Ya lo estoy viendo. Están todos pensando: ¿dónde estará mi David? Vigoroso, valiente, dice. Y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Eso te gustó, y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y el papá de David se lo envió. Ahora mira, David todavía cuidaba ovejas
cuando alguien ya lo había visto y ya había visto que él era alguien que sabía tocar bien, alguien valiente, alguien fuerte, alguien con un espíritu de guerrero, alguien prudente en palabras, alguien que se podía decir, Jehová está con él. ¿A vos decían eso de chiquito, Pastor Alejandro? ¿Cuando te conocí? No, de mí tampoco lo decían. Mi suegra me ayudó a mí, porque mi suegra le dijo a mi señora, cuando todavía no estábamos, mirá ese chico que buen pibe, qué servicial, sirve en la casa del Señor, es flaco, pero va a engordar. Sí, engordé. Es muy flaquito, pero bueno, ¿no viste? Ya se va a poner lindo, cuando crezca se va a poner lindo. Y mi suegra me hacía gancho con Lili, ¿no? Pero David era diferente. David era el último de la familia. David era alguien, pero alguien lo había visto ya. Lo había visto de jovencito vivir una vida para Dios. De jovencito buscar a Dios. De jovencito ver que ese podía ser útil para las cosas importantes que le estaban pasando al rey Saúl. ¿Y sabes qué? Cualquiera que busca la presencia de Dios, cualquiera que anhela la presencia de Dios, cualquiera que está en la presencia de Dios, aprende a tocar bien en la vida. Amén. Aprende a tocar bien las notas de la vida. Cualquiera que busca la presencia de Dios, cualquiera que está tiempo en la presencia de Dios, se convierte en un guerrero espiritual. Porque libra las batallas no solamente en el combate, sino las libra en la presencia de Dios. Antes que nada. Alguien que es prudente en sus palabras, como decían de él, es porque estuvo en la presencia de Dios. Y cuando vos estás en la presencia de Dios, empezás a aprender a hablar bien, a comunicar bien, a enseñar bien, a dirigir bien, porque has estado tiempo en la presencia de Dios. Ellos llamaron a alguien que reconocieron que Dios estaba con él, porque él había siempre buscado a Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Porque de vos no dicen qué vigoroso que es este muchacho. Qué hermoso, qué prudente palabra. No, anda hablando siempre macana. Este siempre anda insultando. Tenés que conocer las cosas que hace fuera de la iglesia. Bueno, no sé. Pero supongo que habrá alguno que comenta y dice cosas. Pero de David no se podía decir nada de eso. Porque él era alguien que desde pequeño buscó la presencia de Dios. Así que él sabía que todas las luchas que iba a tener que librar y todas las batallas es como cuando venció a Goliat. Tú vienes a mí en nombre de tus dioses, pero yo vengo a ti después de haber estado con Dios. Vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y no me vas a vencer. Hoy va a ser tu final. Tenía una convicción en ese Dios a quien adoraba, a quien ministraba. Amén. Iglesia, tenemos que ministrar el corazón del Señor. Y la última cosa, están para la última, ¿no? Ya después viene el almuerzo, tranquilo. Ya viene, chicos. Algo está diciendo. Tengo hambre. Así que, y entonces, volviendo al libro de los Hechos, donde empezamos todo, dice en Hechos 13, ahora el verso 22, dice, estaban relatando la historia de Israel, Esteban. Dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y ahí está la clave. Hay varias claves ahí. ¿Te diste cuenta que Dios da testimonio de un hombre?
No es que el autor de Hechos escribió de su propio, sino que contando la historia, habla de que Dios dio testimonio acerca de David, diciendo, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, estas son las palabras del Señor, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Cuánto le gustaría que Dios hablara de ustedes? No, veo que a algunos no les gustaría que Dios hablara de ustedes. ¿Por qué? ¿A cuánto les gustaría que Dios hablara de ustedes cosas lindas? Ahora sí, ¿no? Porque hay que ver si Dios habla lo que vaya a decir. De mí o de vos. Pero de David dijo, encontré uno conforme a mi corazón. Me encanta esto. Quien hará todo lo que yo quiero. La segunda razón del fracaso de Saúl era que no ministró el corazón de Dios. Él creía que podía ministrar y administrar el reino. Y en segundo lugar, que nunca hizo todo lo que Dios le pidió. Y son las dos razones por las cuales tu ministerio puede fallar, caer. Un corazón conforme al del Señor es ese corazón que hará todo lo que Él pida y quiera. No lo que vos quieras, no lo que a vos te parezca, no lo que la gente diga, no lo que te hace quedar mejor en la vida, no lo que podés aparentar en otro lugar y no acá, sino lo que Dios quiera. Quien hará todo lo que Dios quiera. Y así terminó de hablar de David. Se terminó. Para Dios era suficiente que me busque y que haga todo lo que yo quiera. Por eso, David fue alguien que supo deleitarse. Como escribió, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. David fue el que dijo en el Salmo 63 que cada día al despertar había un anhelo en su corazón. Él dijo en el verso 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Este era el corazón de David, alguien que agradó a Dios. Mi pregunta es, ¿podremos nosotros llegar a tener ese corazón? ¿Ese anhelo? ¿Podrá encontrar el Señor en esta iglesia vidas que solo anhelen buscarle de todo corazón? Que no importa si son 90, 91, 95 años de experiencias, de trayectoria, de testimonio, que eso lo corran del medio porque Dios no está pensando en el pasado ni en lo que hicimos. Dios está, como en la iglesia de Hechos, proponiéndole las cosas que van a venir hacia adelante, mostrarle, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado, para que hagan esto y esto. Dios siempre está mirando hacia adelante. Olvídate, los aniversarios recordamos las cosas pasadas y no está mal, pero a mí me gustaría que en este aniversario nosotros nos podamos proyectar hacia adelante y ver lo que Dios tiene hacia adelante y las palabras que Dios tiene para el futuro nuestro y lo que Dios quiere hacer en el futuro de cada una de nuestras vidas y ministerios. No sé qué estás buscando vos, pero yo estoy buscando el futuro de Dios para mi vida y para la vida de la iglesia. Amén. Porque Dios está mirando este presente y está pensando en tu futuro. Mirando tu presente y está pensando en el futuro que tiene para tu vida. Lo que ya pasó, ya pasó. Fueron gloriosas, fueron gloriosas. Fueron tristes, fueron tristes. No importa. Él ya no está ahí.
Él está hoy aquí. Y Él está en el mañana de tu vida. ¿Vas a anhelarlo hoy más que nada? ¿Vas a buscarlo hoy?